Bueno, hoy vamos a resolver los ejercicios que se dejaron de práctica en el número 21, el 1, 2 y el 3. Posiblemente en este video solamente vamos a resolver el 1, el 2 y en un posterior video entonces les estaría proponiendo el ejercicio número 3. Lo primero que se está solicitando es calcular la resistencia equivalente. Bueno, primero observemos el sistema. El circuito, estamos viendo una batería de 24 voltios, un interruptor y 3 resistencias que se encuentran en paralelo. Calculemos entonces las resistencias equivalentes o la resistencia equivalente del sistema. Para que llevemos ahí un orden, entonces en la parte A vamos a calcular la resistencia equivalente. Entonces aplicamos la formulita que sería 1 sobre RE sería igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 9 más 1 sobre 10. ¿Okay? Eso significa que 1 sobre RE, que representa la resistencia equivalente, es igual a 53 sobre 180. Esto tenemos que invertirlo, quedaría como que RE es igual a 180 sobre 53. Y al final lo vamos a dar en decimales. Eso significa que la resistencia equivalente es igual a 3,39 ohmios. Esa sería la primera parte que estoy solicitando. La segunda parte es escribir el circuito equivalente del sistema. Cuando digo circuito equivalente y cuando hablamos de resistencia equivalente, eso significa que estas 3 resistencias que nosotros tenemos acá en realidad equivalen a una que vale 3,39. Ese fue el cálculo que estábamos haciendo. Bien, vamos ahora a dibujar el circuito equivalente. Simplemente lo que hacemos es agregar nada más una resistencia y ponerle los valores. Esto mide 24 voltios y esto sería la resistencia equivalente que vale 3,39 ohmios. Este sería el circuito equivalente. Aquí podemos ponerle una suma indicando que es el positivo de la batería. Bien, el siguiente paso que se está solicitando en el ejercicio es que calculemos la corriente del sistema. La corriente, nosotros sabemos que va a ser la que circula por todo el circuito, valga la redundancia. Eso es lo que llamaríamos I. La corriente la calculamos con una formulita que sería voltaje entre la resistencia. Eso significa que la corriente es igual al voltaje de 24 voltios y la resistencia va a ser la resistencia equivalente, que es de 3,39 ohmios. Aquí estaríamos calculando la corriente que circula por todo el sistema, que en este caso está dando 7,07 amperes o amperios. Entonces ya tendríamos el punto C resuelto sobre la corriente que estaba solicitando. Bien, continuamos ahí y ahora se está solicitando el voltaje entre R1, R2 y R3. Ese sería el punto D. Bien, el voltaje entre R1, R2 y R3 sería medir en estos puntos con el multímetro, el tester. Vamos a medir acá y si nosotros lo medimos, lo que nos va a dar es 24 voltios. Cada resistencia está sometida a ese voltaje, a 24 voltios. Por lo tanto, podemos decir que V R1, R2 y R3 es igual a 24 voltios. No tenemos que hacer ningún cambio ni ningún cálculo. Listo. Ahora continuamos con el último punto de este ejercicio, el punto E, donde tenemos que calcular la corriente que circula por R3. En este caso sería en esta resistencia. Ok, sabemos que la formulita de la corriente es voltaje entre la resistencia. Ese voltaje sería el voltaje al que están sometidos, que es de 24 voltios, dividido entre la resistencia que está solicitando. En este caso sería 10. Por lo tanto, la corriente es igual a 2,4 amperes o amperios. Y hasta aquí ya tendríamos concluido
el ejercicio número 1 o la primera parte que debíamos resolver. Aquí tenemos el circuito número 2. Este es el segundo que se propuso en los ejercicios. Entonces, revisemos el circuito. Tenemos la batería de 24 voltios, el apagador, la resistencia 1 de 7 ohmios, la resistencia 2 de 18 y la resistencia 3 de 20 ohmios. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero con una resistencia en serie. Ya estas no están en paralelo. Ok, estas serían entonces unas resistencias en serie, ya no en paralelo como en el ejercicio anterior. Entonces vamos a comenzar, y lo primero sería la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente solamente es sumar normalmente los valores resistivos. Eso significa que la resistencia equivalente es igual a 45 ohmios. Vamos a la parte B de una vez. En la parte B lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito equivalente. Entonces nuestro circuito equivalente quedaría de nuevo así como con una resistencia nada más. Esto sería de 24 voltios y la resistencia equivalente que es de 45 ohmios. Continuamos ahora con la corriente del sistema. Ese sería el punto C. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces vamos a calcular la corriente del sistema utilizando los datos en el circuito equivalente. El voltaje es de 24 voltios y la resistencia es de 45 ohmios. Eso significa que la corriente del sistema nos está dando 0,53 amperes. Cualquier cosa ustedes también van resolviendo y van verificando que los datos están bien, y si no, pues hay que corregir. Bueno, ese sería el punto C. En el punto D me piden el voltaje en las resistencias R1, R2 y R3. En este caso, los voltajes sí son diferentes. En un circuito en serie, cada resistencia tiene su propia caída de voltaje. No así en el circuito en paralelo, donde las resistencias reciben la misma caída de voltaje que sería el de la batería. Bueno, vamos a continuar entonces calculando el voltaje en cada resistencia. Primero calcularíamos el voltaje en R1. El voltaje en R1 sería multiplicar la resistencia R1 por la corriente que ya tenemos del sistema. Entonces voltaje R1 es igual a la resistencia R1 7 multiplicado por la corriente 0,53. Eso significa que VR1 o el voltaje en la primera resistencia es de 3,71 voltios. Calculemos ahora el voltaje en la siguiente resistencia. El voltaje en la resistencia R2 sería igual a multiplicar R2, que en este caso es 18, por el amperaje que es 0,53, que ya lo habíamos calculado. Entonces voltaje en R2 es igual a 18 por 0,53 da 9,54 voltios. Finalmente nos corresponde calcular el voltaje en la resistencia R3. En este caso multiplicaríamos 20, que es el valor de la resistencia R3, por la corriente que es 0,53 que ya habíamos calculado antes. Por lo tanto, el voltaje en R3 corresponde a multiplicar 20 por 0,53, que estaría dando 10,6 voltios. Si todo está bien y ustedes suman estos tres valores, 3,71, 9,54 y 10,6, eso tiene que sumar 24 voltios. Exactamente, si no la aproximación, pues ahí se redondearía. Pero eso tiene que sumar 24 para que esté bueno. Hasta ahí entonces ya tendríamos lo que es el voltaje en las resistencias R1, R2 y R3. Y en otro punto nos están solicitando, sería la corriente por la resistencia R3. Entonces lo voy a apuntar acá arriba, sería el punto E para no borrar esos espacios. La corriente por la resistencia R3 es la misma que la
corriente por la resistencia R1 o la resistencia R2, que en este caso es de 0,53 amperes. Y así terminamos de resolver el ejercicio número 2.